Entre Rutas y Horizontes es un podcast conducido por Dioselinda Roa, Álvaro Mur y Carol Chinchilla, diseñado para el ecosistema de impacto, la comunidad empresarial y emprendedora de Latinoamérica que busca construir una red sólida de apoyo y aprendizaje. A través de conversaciones inspiradoras y profundas, el programa comparte experiencias, recursos y herramientas que fomentan el desarrollo personal y profesional, explorando tendencias emergentes hacia un futuro más sostenible y regenerativo. Hola Álvaro, pura vida. Hola Carol, ¿cómo estás? Vamos a presentar, la verdad que este episodio me ha encantado esta dinámica. Hemos entrevistado a Daniel, a Dina Buchbinder, dos hermanos emprendedores, dos hermanos en el mundo de impacto y con una historia que me emocionó mucho. Esta conversación espero les guste tanto como me ha gustado a mí, pero más allá es porque es una relación de hermanos en las que hemos escuchado cómo se apoyan desde diferentes lugares, con negocios completamente distintos, pero inspirados no solo por eso que les mueve y que les dice su corazón de cómo hacer un mundo mejor, sino que tienen un valor ancestral, una línea que los ha motivado a que hoy hay que hacer las cosas diferentes. Espero que les guste mucho esta conversación. Queríamos empezar desde algún espacio contando cómo Álvaro y yo tuvimos la idea de decir, ¿por qué no invitamos a los hermanos? Y ahora sí, Bushbinder. ¿Cómo les decimos? ¿Cuál es ese apellido? ¿En qué idioma está? Puede ser yo siempre digo Buchbinder, no sé tú, Daniel, yo Sí. siempre, como suena así en español, pero sí tiene una historia interesante significa ¡Wow! encuadernador de Ok, libros. eso está muy interesante. Sí, en Entonces alemán. ya están escuchando la voz de uno de ellos, de una de Wow. ellas. Y pensar en cómo conectamos, pues Y eso puede verse desde una perspectiva como así simbólica, ¿no? Es lo que sostiene las hojas que contienen el recurso, el conocimiento. y luego podemos filosofarlo todavía más, sabiendo de que ya hay publicaciones por allí también. Y bueno, les estaba diciendo que Álvaro y yo cuando empezamos a tener Yo esta idea de por qué invitarlos en ediciones o en capítulos anteriores de este podcast, han escuchado que hemos hablado del FLI un montón de veces y siempre sale a relucir el FLI en casi todos los capítulos. Y precisamente ahí es cuando marcamos o encuadramos a Daniel, precisamente porque lo vemos en escenario contando un poco sobre qué es el FLI, siempre en la organización, y porque precisamente el líder de la organización organiza el FLI. Tuve la oportunidad que en la edición que venía para Costa Rica, pues conectar con él porque lo quería mucho, mucho, mucho en la edición de Fuck Up Night de Impacto, pero bueno, no se pudo. Y lamentablemente no lo tuvimos, pero no perderé las ganas de que en algún momento, y quizás en Guatemala nos acompañe en algún Fuck Up Night. Y luego Álvaro me dijo, yo conocí a su hermana. ¿Quieres contar, Álvaro? ¿Cómo fue que la conociste? Claro, claro que sí. Bueno, la historia con los dos, de hecho, nos conocimos el año pasado en Opportunity Collaboration. El primer día creo que era como la cena de bienvenida con los delegados, con las personas que acompañan a cada uno de los participantes. Y ahí alguien me presentó contigo, Dina. Y luego en los siguientes días como que intercambiamos un par de palabras. La verdad que no hubo tampoco mucha conversación, pero a mí me quedó... Ah, bueno, y en mi grupo, lo que pasa es que quizás hay que dar un poquito de contexto acerca de este evento que se llama Opportunity Collaboration, que para mí ha sido una experiencia que no he visto en ningún otro lado, por el cuidado que le dan a los participantes para generar una experiencia donde realmente te conozcas, colabores, que haya un conocimiento más personal. Obviamente, todo girando alrededor del mundo del impacto social, ¿no? Del impacto ambiental y del emprendimiento con impacto. Y en este contexto conocí a Dina y su apellido claramente me llamó la atención porque me sonaba familiar, Buchbinder, y ahí creo que le hice la pregunta, ¿no? O no, más adelante, en el FLI de Centroamérica que fue en Costa Rica, le pregunté a Daniel por el apellido y ahí hice la conexión, ¿no? Y es así como tenemos hoy a Daniel y Dina, agradeciéndoles ese espacio de participar
hoy en este podcast y hacer un espaciecito en su agenda. Y quizás, previa a esta bienvenida y esta introducción, Daniel y Dina han participado juntos ya en espacios de comunicación como este. Creo que no, Dina. Hemos coincidido en eventos y como en espacios, pero no necesariamente como nosotros hablando como en un espacio así. Entonces nos estamos estrenando también así. Ya nos habían amenazado varias veces en otras ocasiones con invitarnos así, pero creo que ustedes se les adelantaron, o sea que... Gracias. Bueno, pues qué bueno, eso me alegra un montón. Y quizás para arrancar, que nos cuenten entonces cuáles son sus raíces, de dónde son. Yo, investigando un poco previo a este podcast, vi que nacieron en México, que tienen un año de diferencia, que somos contemporáneos. Y quizás con este apellido poco usual en Centroamérica, ¿dónde nacen y cómo crecen? Tú eres el mayor, Daniel, así que tú empieza. Me toca por cronología. Pues sí, la verdad es que los dos somos chilangos, orgullosamente. Nacimos en Ciudad de México. Yo en el 79 y Dina en el 82. Y pues ahí crecimos, ¿no? O sea, ahí hicimos la primaria, la secundaria, estudiamos hasta la universidad ahí. Y ya después es que tomamos como distintos rumbos geográficos, más no de propósito. Bueno, también de propósito hubo algunas interrupciones, por lo menos en mi caso, pero fueron tal vez más de aprendizaje. Pero bueno, sí, al final del día somos chilangos. Y para las otras zonas de Latinoamérica, ¿qué significa chilango? Porque lo van a escuchar en todo Latam, y al menos yo que estoy en Costa Rica y Álvaro que está en Colombia, pero es peruano, dices chilango y todavía nos imaginamos el mapa de México. Sí, de la mera Ciudad de México. Y tal vez vale la pena también cuando nos preguntas de las raíces, Carol, nuestros 4 abuelitos, de los 4, 3 eran polacos. Ajá. Y una de Ucrania. Y los 4, 2 llegaron a México y 2 llegaron a Uruguay. Entonces, ya luego es una historia así como muy simpática y curiosa de cómo se conocieron nuestros papás, digamos, y cómo mi papá uruguayo, mi mamá mexicana, y luego mi mamá lo invitó a México y ahí nacimos Daniel y yo. Pero digamos que no era obvio que íbamos a nacer en México. Me parece genial lo que están contando y me parece muy chévere esta parte de que empiezan, pues, o sea, son hermanos, han nacido con poca diferencia, crecen juntos, pero luego se dividen, pero mantienen este propósito, y esa es la parte que me gustaría escarbar un poco, es como de dónde nació esa inclinación hacia la resolución de problemáticas, hacia el impacto. Ahí tú empezaste primero, Dina. Si tuviera que reducir o resumir a una palabra como de dónde viene, yo pienso que viene de mi mamá, de nuestra mamá, pero también creo que cuando Carol preguntaba de nuestras raíces, siempre pienso que tiene que ver también con esas raíces, ¿no? O sea, como antes de mi mamá, que es esta historia que les compartía de nuestros abuelitos que pues básicamente escaparon. No es que se fueron a viajar por el mundo para descubrirlo, sino que se fueron porque estaban en una situación muy precaria y de alto riesgo. Entonces, creo que esto siempre informó como un sentido de agradecimiento profundo de todas las historias que nos contaba mi abuelita, a manera de un poco de juego, en su manera muy sabia, pero que siempre generaba como este asombro, ¿no? Y agradecimiento de, wow, estamos aquí y estamos sanos y salvos y podemos crecer en un país que es libre de muchas maneras, sobre todo comparado con lo que ellos vivieron. Y después mi mamá pues siempre dedicó su vida entera a las personas, es terapeuta familiar y como que siempre nos enseñó a realmente ver a las personas, ¿no? Y a amar a la gente, o sea, como tener un sentido de amor por las personas, por su bienestar,
porque es lo que ella promovía en su trabajo y lo que sigue haciendo hasta el día de hoy. Sí, yo creo que tal vez sumado a eso, o sea, es el amor, pero tal vez como desde la curiosidad, ¿no? Desde la empatía, desde el no asumir que todos tenemos una misma realidad. Y entonces yo creo que, pero eso no sé cómo lo ves, Dina, pero mucho como desde el ejemplo, porque no era de una manera como dogmática, ni como darnos lecciones, era simplemente del cómo ella se comportaba y cómo en el día a día, ¿verdad? Entonces no creo que eso viniera como de una era muy natural, bueno, y sigue siendo muy natural en cómo se comporta. Entonces, pues básicamente desde el ejemplo, ¿no? Yo creo que es lo que tuvimos de ella en particular, el ejemplo. Y tal vez otra cosa que me gustaría complementar con lo que decía Dina, en ese tema del aprecio, por ejemplo, en este caso a México, pero creo que eso fue un denominador común de toda América Latina, ¿no? Que le pasó a migrantes de muchos lados del mundo que llegaron a América Latina. Entonces, bueno, en nuestro caso, pues fue a México y Uruguay, pero sabemos que pasó en Brasil, sabemos que pasó en Colombia, sabemos que pasó en Argentina, en un montón de países de un como profundo agradecimiento a la oportunidad. O sea, yo personalmente conecto mucho mi trabajo con el tema de oportunidad. Creo que Dina de alguna u otra manera también, o sea, porque nos dedicamos en gran medida al tema de generación de oportunidades. Entonces, creo que eso sí está, por lo menos en mi caso, como muy profundo, ¿no? En el tema del valorar la oportunidad, en este caso, como de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, pero creo que hemos estado muy conectados con ese concepto de valorar y de respetar mucho la oportunidad. Me encanta este background de la parte familiar, ¿no? De cómo la historia de sus abuelos, desde Polonia, desde Ucrania, se transforma en esto. Y otro aspecto del contexto ha influenciado en, por ejemplo, lo que estudiaron luego o el ambiente donde se criaron en México. Porque haciendo, digamos, un paralelismo personal, y es algo que, digamos, es acá como el chiste con Carol, con todo el mundo que les cuento cada vez que hablamos de impacto, siempre hago la mención de que esto es para explicarle a mis amigos del colegio a qué me dedico porque no entienden. Es como que yo soy el loco raro que hace cosas sociales y no entienden cómo gano dinero. Entonces es como que claramente esa parte de mi entorno no influenció. Entonces a mí me tocaron otros episodios para luego entender esa inclinación hacia hacer emprendimiento con propósito, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores luego de la familia han sido críticos en ese camino? ¿Qué será, Daniel? De la familia, cuando dices qué factores como del entorno, digo yo, la verdad de chica me costaba muchísimo trabajo la escuela en general, ¿no? O sea, creo que no era así ni la mejor estudiante ni mucho menos, y no era como por falta de ganas, simplemente a mí no me emocionaba mucho la escuela y eso como que marcó mucho también no era un caso atípico, entonces veía que también a mis compañeras y compañeros en la mayoría de los casos les costaba y creo que ese es así un denominador común, desgraciadamente para la mayoría. Yo siempre me imaginé como que había otras oportunidades, como dice Daniel, de hacer la escuela distinta, de hacer el aprendizaje distinto. Y creo que y después cuando participé como en un tipo, como estos de Boys and Girls Scouts o como en el movimiento Scout, una cosa parecida así que participé, ahí como que me di cuenta que pues puedes aprender de otras maneras, ¿no? Y que lo puedes disfrutar y que puedes soñar y que puedes realmente vivir lo que estás aprendiendo conectada y en equipo y como que se abren muchos mundos. Eso fue algo que a mí en particular pienso que me marcó. No sé si tú tuviste una experiencia similar en la escuela o cómo la viviste tú, Daniel, o si eso fue lo que influyó. Sí, yo creo que de alguna manera como que todo te va marcando, ¿no? Y te va dando ahí como insumos, consciente o inconscientemente. Yo creo que lo que preguntabas también, Álvaro, ¿no? O sea, al final del día el propio entorno, o sea, el crecer, pues Dina y yo al final del día fuimos flores de asfalto, ¿verdad? Porque al final pues crecimos en Ciudad de México
Entonces, pues también estar ahí, no sé, en los 80s en Ciudad de México, algo que a mí me marcó mucho simplemente por haber crecido ahí era el tema pues de la inmersión térmica, que básicamente era este tema de que estaba tan contaminado el valle de la Ciudad de México en los meses de invierno, digamos diciembre, enero, febrero, que la Ciudad de México se vuelve como una especie de caldera porque las capas de aire frío y caliente no dejan subir, no dejan, digamos, como escapar los gases tóxicos, ¿verdad? De los coches, etcétera. Y yo me acuerdo a los, yo qué sé, 7, 8 años que no podíamos salir al recreo. Imagínense, lo estaba hablando del 85, 86, que ya en ese momento era un riesgo de salud pública salir a jugar fútbol al patio porque te intoxicabas. Entonces, pues eso es algo bien fuerte y yo sí me acuerdo en su momento, pues obviamente a esa edad, dices, qué lata, que no puedo salir a jugar fútbol, pero eso a mí sí me marcó, porque digo, ¿dónde fregados estamos viviendo que no podemos salir a jugar fútbol porque hay contaminación? O sea, eso a mí en mi cabeza son como disparadores que yo llegué a tener, ¿no? En ese caso, que a mí sí me inquietaron y me preocuparon y pues yo sí, volviendo a tu pregunta de los orígenes, a mí ese fue un tema que a mí me impactó mucho y que eventualmente siempre como que fui, ok, pues ¿qué tiene que pasar en los sistemas naturales o sociales para que no estemos como en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Eso es algo como una anécdota, si lo quieren ver así, que a mí me marcó bastante. Ambas cosas que me están contando al principio, Dina, escucho tu historia, leí un poco sobre eso, que te lleva después a fundar la organización y resuena mucho con mi hijo menor, ¿verdad? Que él cuando viene de Scouts dice, hoy no jugamos. O lo difícil que es la escuela, y en todas las escuelas en las que ha estado es re aburrido, siempre es feo, no quiero ir, pensando por ese lado, y está en escuelas, he pasado de privadas a públicas. Después entramos un poquito más en que yo soy conectora de Ashoka y vengo a descubrir un poco el Comité de Niñez y Juventud. Y luego esto que cuenta Daniel me impacta muchísimo, porque lo más cercano que estuve yo a entender eso de lo que pasaba en México era con los programas de televisión que llegaban. Y para mí era como una burbuja, no puede ser tan grave. Y ahora que lo cuentas, claro, es más bien un adelanto a lo que podría, a un futuro ser. Y entonces estas se convierten como en sus semillas para poder después ir a lo que en el camino les trae a fundar organizaciones. Entonces quería que fuéramos allí desde la perspectiva de quiénes eran esas personas cuando ya tienen en su mente la idea de voy a fundar. Leía con Dina que, bueno, que además de ser amante del surf y de los idiomas, viene esta idea. ¿Cómo era, Dina? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, ok, me voy a lanzar a ser emprendedora social? Y además era súper joven, ¿no? Tenías 25 años. 24, sí. Realmente fue literalmente un descubrimiento, porque ahorita pues está muy de moda el emprendimiento social, ¿no? Y es una muy buena moda, diría yo. Pero cuando yo terminé de estudiar la carrera, simplemente no era una opción. O sea, no estaba dentro del panorama y estudiamos, Daniel y yo, en una universidad muy como orientada a negocios. Entonces, habían como 2 opciones eran las 2 opciones así típicas, era o te vas al gobierno, al sector público, o te vas al sector privado. No hay más. Me acuerdo hasta que en la universidad en ese momento sonaba muy mal el tema de, así como muy remoto, alguna ONG, no estaba dentro de las opciones. Y tuve la oportunidad de irme seleccionada por el gobierno de Japón a un programa que hacen increíble que se llama Barco Mundial de la Juventud. Se los recomiendo a cualquier joven que nos esté escuchando entre 18 y 30 años, que esté atento a esta oportunidad. Y pues apliqué, seleccionaron ahí a 11 jóvenes de toda la República Mexicana junto con otros 11 jóvenes de muchos otros países, y ahí aprendí, o sea, conocí a muchas personas de otros países, muy activos en sus comunidades, y me entusiasmó muchísimo ver todo lo que estaban haciendo, y me inspiró mucho, en particular, una idea
que luego fue con la que empecé. Le dije a mi mejor amigo de la delegación mexicana, le dije, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Algo parecido, hace mucha falta en México, una educación distinta. Vamos a arrancar. Y me dijo así nomás, pues sí, vamos. Y así arrancamos, ¿no? Un piloto en 4 comunidades muy distintas que luego pues, se convirtió en 18 años de educación para compartir. Me gusta esto que mencionas, de que te inspiraron los otros, los demás. Fuiste allí, te expusiste a toda esta información y gracias por la recomendación. Vamos a hacer hincapié en poder seguir comunicando, en participar en estos programas inspiradores. Daniel, ¿qué estabas haciendo? Dina andaba allá en el programa en Japón. ¿Y tú qué hacías en ese momento? ¿Cómo te inspira o en qué momento llega esa inspiración para decir, aquí también se activa, desde este otro lado también se activa algo que pueda cambiar el mundo? Pues yo creo que el trigger o el disparador en mí, clarísimamente a mí lo que me inspiró a emprender fue Dina, porque yo no, o sea, yo traía de alguna manera como el gusanito de temas ambientales, temas sociales, no sabía tampoco por dónde entrarle, como decía Dina, en ese momento, pues como que no había disciplinas como mucho más cruzadas, ¿no? Como puede haber hoy por hoy. Entonces yo básicamente acabé estudiando administración por descarte. Yo en realidad no tenía como la chispa de emprender ni el deseo de emprender, pero fue en realidad como que la trayectoria de Dina que sí se me quedó ahí como muy marcada y que se quedó ahí como incubándose en mí hasta que llegó el momento en mi vida que ya había pasado por una empresa privada, que ya había hecho una maestría y que en algún momento como que me enfrenté también a la situación. Y yo la verdad es que también me quejaba, ¿verdad? Me quejaba de la empresa en la que estuve, me quejé de la universidad, me quejé de la maestría, es que no es suficiente, es que... Entonces fue el momento en mi vida que fue como de que el universo me dijo, ok, cállate y actúa, ¿verdad? Entonces deja de quejarte y haz algo. Y sí me conecté mucho con el caso de Dina, ¿no? Que ya había emprendido, que había como ido acompañando de una manera como desde la distancia ese proceso de Dina. Y pues también me lancé al agua, pero eso fue como 3, 4 años después de que Dina ya había arrancado. Entonces fue como otra trayectoria, pero definitivamente en mí sí tuvo un efecto el hecho de que Dina hubiera pasado por ese camino. Yo honestamente hoy por hoy no estoy seguro si yo en el momento en el que en el universo me dijo cállate y actúa, hubiera actuado de esa manera, es decir, como emprendiendo y lanzando como mi propio como ejercicio, si no hubiera tenido como el referente o el ejemplo Algo de que Dina, no hemos lo sé. comentado en podcasts anteriores es el apoyo de la familia o el apoyo de los seres queridos y de los amigos alrededor de qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo que estás en esto y ahora vas para el lado hippie? ¿Cómo reciben esto en su casa? Y entonces llega Dina adelante con la bandera y luego las Y a veces, al menos en mi experiencia, las personas que te dicen estos comentarios que preocupan sobre si estás tomando el camino correcto, ¿no? Porque creen que vas a vivir en un trailer y vas a dedicarte a plantar árboles o algo así, como que te hacen validar la idea, ¿no? De que realmente eso es lo que quieres y que vale la pena tomar ese riesgo, ¿no? Salirte de la carrera tradicional, del corporativo y todo eso. Sí, sí, sí hace mucho sentido. La verdad que, por ejemplo, cuando llegué con esta idea, o sea, los primeros como apoyadores, porristas, entusiastas, fueron precisamente mi mamá y Daniel. Y esto entendiendo que pues ya estaba yo terminando la carrera y que pues sí tenía que ponerme las pilas para empezar a generar un ingreso, ¿no? O sea, la presión sí estaba ahí de alguna manera, pero sobre todo estaba como esta posibilidad de creer en alguien. Y yo creo que sí, el hecho de que encontré esos alguienes y que eran tan cercanos a mí como mi mamá y Daniel, que creyeron en mí desde el momento, de verdad, desde el momento cero. Y se emocionaban conmigo, y me acuerdo mucho desde estar pensando en el nombre con Daniel, ¿no? Que yo decía, Daniel es un genio de marketing. Imagínate, tu hermano grande, ¿no? Que admiras de toda la vida, que
es como tu héroe, así, y que te está diciendo, sí, sí se puede, claro. Yo creo que el hecho de que alguien crea en ti, yo creo que es todo, ¿no? Es realmente la oportunidad más grande que de repente te puedes encontrar. Eso por un lado, y por otro lado, como dices, Álvaro, que los que no creen y te hacen dudar también te ayudan a tomar una decisión más clara. Es interesante porque, o sea, por un lado, Daniel y mi mamá me decían, sí, está increíble, nos encanta esta idea que traes. Y por otro lado, mis amigos y amigas de la universidad me decían, ay, qué linda, oye, pero en serio, ¿y en qué vas a trabajar? Y o sea, yo me enojaba mucho porque estaba ya dedicando 24/7, ¿verdad? A esta idea. Entonces tenía como un poco como rechazo social ante la idea. De alguna manera me costaba trabajo, pero de otra manera decía, esto es lo que voy a hacer. Y después mucha gente que me decía, oye, ¿pero qué vas a hacer de trabajo? Luego me pidió trabajo. Entonces fue muy, muy curioso, como que no hay que rendirse, pero es fácil decirlo. O sea, lo increíble es encontrar gente que tú quieras y admires y que cree en ti. Maravilloso. Solo quiero resaltar allí en grande, si usted está escuchando, si está dudando de su emprendimiento, la gente que te preguntaba en dónde vas a trabajar o qué vas a ganar, después te va a enseñar los currículums y te va a decir, quiero trabajar contigo. Así que no se desmotive, siga adelante, que la historia de Dina está para inspirar. Daniel, ¿qué retos al poner en tu mente la visión de Alterna o la visión de las otras organizaciones con las que has arrancado? ¿Cuál crees que ha sido ese mayor reto para iniciar que te encontraste? La verdad es que, como lo que estaba platicando antes de la coyuntura en la que yo estaba en mi vida cuando platicaba que el universo me dijo, bueno, actúa. En realidad, Carol, yo estaba también como muy libre como de ataduras, ¿no? Estaba en un momento de la vida y que creo que eso también es algo bien importante, ¿verdad? Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Dina de que hay que confiar y hay que echarle, pero también sabemos, ¿verdad? Que emprender es dolorosamente difícil y que son caminos que involucran certidumbre, sacrificio, que yo creo que es saludable hablar y no es para desincentivar, es que yo creo que hay que tener claro de cómo son las cosas porque eso es real. De hecho estaba en Guatemala, ¿no? Había renunciado a la carrera corporativa, había hecho una maestría en ese tema verde que finalmente como que estaba persiguiendo. Y entonces como que también dentro de una coyuntura como que estaba tan sediento de hacer algo y de actuar y de dejar de quejarme, que al principio, Carol, yo como que tampoco estaba muy consciente de retos, era simplemente como una locomotora, ¿verdad? Era como, esto es una oportunidad, es un regalo que tengo. Entonces como que la oportunidad que yo vi era como muy pura, ¿no? Y muy grande. Bueno, yo dediqué los ahorros que yo había generado trabajando en como mantener como una especie de pista de despegue. Eso también es real. O sea, yo me tiré sin paracaídas también a ese proceso y le aposté con todo. También porque porque tenía como un colchón que eran unos ahorros y le pude dedicar un par de años a no solamente como mantenerme, sino incluso invertir un poco en echar esto a andar. Pero sí, ya luego pues obviamente están todos los retos que te puedas imaginar del mundo, pero en el origen estuvo más asociado a una gran oportunidad y a no estar pensando en los retos, sino más bien en cómo ganar terreno ante la oportunidad, si es que vale la expresión. Quería preguntar, tú ya estabas en Guatemala por el otro trabajo y ahí se dan las cosas, se da la situación y decías emprender ahí. ¿Emprendiste solo o cuáles fueron esas personas con las que creaste el Alterna en sus orígenes? Sí, tal vez clarifico. Digamos, yo termino mi maestría, yo estaba en Inglaterra, terminé mi maestría ahí. Yo originalmente quería seguir haciendo carrera corporativa en Londres, ahora en temas de sostenibilidad, pero hubo un par de situaciones ahí personales con las que yo decidí, ¿sabes qué? También estaba como deseoso de también entender un contexto que no era el otro en el que había crecido. Entonces necesitaba entender dinámicas rurales, por ejemplo, porque no tenía como ese conocimiento.
Y ahí es que decido llegar a Quetzaltenango, en Guatemala, y llegué como una especie de consultor pro bono a una ONG de Estados Unidos que a los meses a los que yo llegué, quebró. Y entonces, pues de alguna manera, en esa como coyuntura, había algunas personas que estaban como remanentes de esa ONG, con los que pues surge la idea de hacer algo, pero bueno, eso fue cayendo, digamos, en semanas, ¿verdad? La gente se fue bajando del barco en semanas y te puedo decir, en un par de meses ya, antes de que realmente se creara como sólidamente esto, la gente fue saliendo por distintos motivos. Pero ese es básicamente el orden de cómo sucedieron las cosas. Yo, leyendo un poco sobre tanto Alterna como Educación para Compartir, veo que ambos son fellows de Ashoka. ¿Es así? Fue primero Dina. Ok. Primero fue Dina. Ahora sí, porque Dina estaba como en esa trayectoria. Entonces es lo que de nuevo yo estaba viendo como un poco en la retaguardia, también como esa evolución de Dina. Entonces sí, obviamente. Dina, ¿tú eres de qué año? Del 2010. Ese fue el año en el que yo llegué a Guatemala. Ok, y entonces, Dina, llegas, propones en Ashoka, yo les cuento que soy conectora y son muchas las postulaciones que se envían, que llegan, que se filtran, ¿verdad? Y bueno, cuando dices soy fellow de Ashoka es porque, wow, has pasado por un proceso y muchos ojos han visto que eso que estás proponiendo al mundo es importante y es clave. Y entonces en el 2010 llegas a convertirte en fellow y con Educación para Compartir. Sí. ¿Es así? Sí, en ese momento todavía se llamaba Deportes para Compartir, que fue nuestro primer programa, pero sí, la verdad que le tenemos un cariño enorme a Ashoka, un equipo de equipos, ¿no? Es un ecosistema impresionante y pues fue importantísimo poder acceder. Sí, se tardó mi proceso, yo te diría más de un año para hacer Ashoka Fellow. Vinieron a campo varias veces, un montón de entrevistas de todo tipo, paneles, como muchos documentos, información, o sea, sí es todo un proceso muy largo. Tienes Dina, que de verdad y ahora, querer para la hacerlo. gente que no nos está, bueno, para la gente que nos está escuchando, allá en algún pueblo de Sudamérica, al final de Argentina, que dice, ¿y qué es eso? ¿Cómo puedes explicar cuál es el modelo de negocio de educación para compartir que no solo llevas ya defendiendo 18 años? Hemos entendido que muchas veces es como estamos vendiendo la idea de una mejor educación, pero es muy práctica, es muy tangible. Entonces, es un servicio y muchas veces hacemos equipo principalmente con gobiernos y con empresas que nos entienden como un servicio para mejorar la calidad de la educación en distintos espacios educativos. Pueden ser escuelas, albergues escolares indígenas, casas hogar, cualquier espacio donde hay niñas, niños y adultos alrededor, con quienes podemos hacer equipo para que modifiquen la manera como enseñan o como generan esas relaciones con la niñez y la juventud. Esto tiene sus pros y sus contras, pero digamos, ese es nuestro modelo de negocios. Lo entendido de una manera muy fácil. Entonces, es como una venta de servicios. Soy una escuela, soy un ministerio de educación, leo los servicios de la forma, de la metodología que implementan, les llamo y ustedes vienen y les pago. Justo eso quería preguntar. ¿El cliente quién es? ¿Son licitaciones? ¿Son como...? El cliente son los gobiernos y las empresas. Digamos, nuestro cliente real, pues son las comunidades y es a quienes nosotros les debemos todo nuestro servicio real. En América Latina no pagan las escuelas porque el 99% de comunidades con las que trabajamos pues son escuelas públicas o comunidades con el menor índice de desarrollo humano, etc. Entonces, es un modelo en el que las escuelas es en todos los países, en América Latina, sí. Y en países, digamos, de otro tipo de ingresos, en Estados Unidos, por ejemplo, sí pagan las escuelas. Ahí sí es un costo directo porque tenemos que contratar personas que dan los entrenamientos, el seguimiento, las evaluaciones, todo
todo el material, lo que implica, aunque no hay mucho material, digamos, a propósito, pero sí hay mucho tiempo de calidad de personas muy experimentadas. Bien, para terminar de aterrizar con educación para compartir, ¿cuáles crees que han sido los mayores beneficios que has visto después de que un programa de esto se implemente? La transformación del ambiente escolar, empezando por la maestra y el maestro. Nuestro palanca de cambio sistémico es el trabajo con la persona del docente. Si a esa persona la tratamos como una persona y le damos herramientas para que pueda jugar para generar conocimiento y aprendizaje y para relacionarse con sus estudiantes y con su entorno, se transforma toda la dinámica y la experiencia que tienen las niñas y niños, empezando por esa persona, por el docente o la maestra, ¿no? Entonces, ahí es cuando le apuntamos realmente a otra oportunidad educativa. Tenemos métricas, ¿no? De todo lo que cambia, la empatía, la igualdad de género, cómo se reduce la violencia, cómo incrementa el trabajo en equipo, la colaboración y cómo eso impacta también en lo académico, que para ser 100% transparente, ese no es nuestro foco, pero hemos visto como una externalidad positiva que eso sucede. Daniel, mientras Educación para Compartir va en su camino, en esa construcción de modelar algo diferente para la educación, ya tú estás en Guatemala, estás con la semilla de Alterna, está esta gente que apoya a que la idea surja, pero también se va. ¿Cuáles son esos primeros pasos de Alterna? ¿Qué fue lo que la gente hoy ve como esta gran organización que les ha apoyado, que lo ven como un elemento particular, que ha sido un eje definitivamente para arrancar con sus negocios? Mira, es muy interesante porque tal vez lo que hoy la gente puede ver de Alterna no es como arrancamos. Alterna, en realidad, al principio tenía muy claro que quería que Alterna fuera una solución para emprendedoras, emprendedores, creo pequeñas hasta medianas empresas. Eso lo sabíamos, ¿no? Desde una perspectiva de impacto social ambiental. Eso lo sabíamos. Pero al principio, sí como que me autoimpuse como una premisa. Es decir, antes de nosotros salir a decir que tenemos nada que ver con temas de ayudar a la gente a que emprenda o a que fortalezca su negocio, vamos a hacerlo nosotros. Eso para mí era muy importante. Uno, porque, de nuevo, yo no venía de emprender 5 cosas y entonces me voy a poner a decirles a otros que emprendan o cómo manejen su negocio. Entonces pasamos básicamente los primeros 3 años de Alterna creando un par de empresas con impacto social desde lo rural con soluciones para comunidades rurales. Y ahí fue que de alguna manera, pues por un lado, pues nos curtimos, aprendimos, entendimos un montón de realidad, de retos, de brechas, pero al practicarlo nosotros. Y la verdad es que creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho. Porque, pues sí, por un lado eso, aprendimos y entendimos mucho, pero también luego nos dio como un poco la confianza de decir, ya lo hicimos, ¿verdad? O sea, yo sé lo duro que es crear una empresa, levantar plata, generar confianza, lograr alianzas, desarrollar un producto, por ejemplo, que eso todo lo hicimos con un par de empresas de energía limpia, digamos de low tech, y así ese es el origen en realidad de Alterna. Eso también como que nos dio como el camino para la propia filosofía y metodología que hoy por hoy sí es de Alterna. Alterna hoy por hoy cultiva, no acelera, no incuba. Y eso sí lo tenemos muy claro de un montón de aprendizajes de campo, ¿no? Y de estar en el terreno y de hablar con decenas y centenas de empresas, de en realidad cómo creíamos que tenía que ser el abordaje hacia las empresas. ¿Y cuál es ese diferencial? Al final, Álvaro, digamos, desde nosotros al cultivar, eso es una filosofía y es una metodología. Metodológicamente utilizamos las mismas herramientas de negocio que se utilizan con una buena aceleradora. Nosotros no estamos tanto en la parte de incubación porque no empezamos tanto en etapas de ideas, es más en fortalecer y escalar pequeños negocios con impacto social. Entonces utilizamos como herramientas de negocio
sólidas, lo que usa de nuevo como alguna aceleradora. La cuestión es que filosóficamente nosotros trabajamos con las necesidades que van teniendo las brechas que van teniendo empresas en distintos estadios, ¿verdad? Y no tanto un tema y no critico para nada el tema de la aceleración, es simplemente que en una lógica, por lo menos de la gran realidad centroamericana, me atrevo a decir incluso de México o de gran parte de América Latina, muchas empresas no pueden pasar por ciclos de 6 meses en los cuales el emprendedor se vuelca o la emprendedora al 100% a un proceso. La mayoría de estas empresas tienen que llevar comida a su casa, ¿verdad? Entonces, hemos hecho como más ciclos, ¿no? De acuerdo a necesidades que van teniendo las empresas, que pueden ir evolucionando a su propio ritmo y con su propio potencialidad, y ese es como un poco el diferencial que hemos hecho en Alterna. Entonces tenemos servicios desde microempresas en zonas rurales hasta startups que están buscando levantar una primera ronda de inversión. Entonces tenemos todos esos ciclos, pero eso es básicamente lo que diferencia Alterna y Yucatán. Y tengo ahí una pregunta. Quería preguntarte una cosita más acerca del contexto de Guatemala, porque recientemente la red de impacto, donde trabajo para hacer Cherry de paso, la red de impacto hizo un estudio acerca del ecosistema de Guatemala, donde vimos que hay como una fragmentación entre ese ecosistema, quizás como que el ecosistema en general, donde hay un dominio de los discursos como de los objetivos de desarrollo sostenible, hay como la identificación de las empresas como aceleradoras, como incubadoras también resulta particular, digamos que a diferencia de otros países donde ya estos sistemas, estos ecosistemas de impacto y de emprendimiento ya están más maduros. Cuéntame un poco de esa situación de ser una de las principales cultivadoras de Guatemala. Mira, la verdad es que cuando nosotros arrancamos, eso en 2010, 2013, como ya los primeros programas de cultivación, muy poco pasando. Entonces, evidentemente era un ecosistema como muy poco, pero no solo en Guatemala, eso fue a nivel Centroamérica. Entonces, eso tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, ¿no? Porque al final del día nosotros intentamos, en realidad, de nuevo, no había tanto ni desde la perspectiva académica, el gobierno tampoco tenía como demasiadas intervenciones, el sector privado estaba bastante ajeno, digamos, a ese tema de emprendimiento. Hoy por hoy es otro panorama totalmente distinto. En su momento yo creo que fue una oportunidad y algo que es importante también destacar, o sea, Alterna nace en Guatemala, de hecho nace en el altiplano de Guatemala, pero Alterna desde etapas muy tempranas empezó a hacer programas a nivel centroamericano y hoy por hoy Alterna también trabaja a nivel Centroamérica, México y Caribe y hemos tenido programas para todo LATAM. Entonces, el hecho ya, digamos, es circunstancial, el hecho de que aquí tengamos como el equipo o la mayoría del equipo, pero ya trabajamos a nivel regional. Entonces, pues sí, el ecosistema acá pues evoluciona a su propio ritmo y como con sus propios esquemas, pero algo que también ha intentado hacer Álvaro, justamente por eso, ha sido tener una lógica regional, elevar el capital. O sea, para nosotros también un poco esto que comentaba Dina de la esencia de lo que hace Educación para Compartir, para nosotros la esencia es elevar el capital social de las empresas de impacto, desde lo micro hacia lo macro. Es decir, su acceso a buenas formaciones, acceso a financiamiento, acceso a mercados, y de alguna manera es lo que hemos hecho, pero creo que ha funcionado en Guatemala porque ha sido un enfoque regional y porque emprendedores y empresarios guatemaltecos han podido tejer más redes, más contactos, aprender de empresas en México, en Costa Rica, en Honduras y así y viceversa. Entonces, eso ha sido algo que también nosotros hemos sido muy enfáticos, ¿verdad? En no tener una lógica nacional, sino una lógica más mesoamericana incluso, ¿verdad? Donde el de República Dominicana interactúa con el de Chiapas, que interactúa con el de Guatemala, y esa riqueza en la práctica hace que la tribu, como le llamamos nosotros a nuestra, digamos, red de empresas, evolucione y crezca más. Con esto que nos cuentas, Daniel, ¿cuál crees que es el futuro del emprendimiento social? ¿Cuál crees que sea ese camino que
que tienen que tocar los emprendedores para visionar un mejor futuro, latinoamericamente hablando? Es una pregunta creo que es súper amplia y que puede ser como compleja, pero para empezar, yo siempre también intento distinguir, porque eso le hablaban a Dina, por ejemplo, de su modelo de negocio, ¿verdad? Y es increíble también ver cómo la propia evolución hasta de los conceptos, porque tal vez hace 8 años Dina te hubiera dicho, no, tengo un modelo de sostenibilidad o de autosostenibilidad y hasta ahí llego. Entonces, parte lo que diría, Carol, es que todo va evolucionando y va evolucionando cada vez más rápido, ¿no? Y cada vez más agudamente. Entonces, eso es importante. Pero dentro de esa evolución constante, creo que también hay que separar, y nosotros desde Alterna hemos dejado tal vez este concepto de emprendedor social, porque también creo que lleva a veces unas cargas, y eso creo que ameritaría otra conversión totalmente distinta, que hay veces que hasta pueden perjudicar la propia identidad de un emprendedor, emprendedora o de una empresa, ¿sabes? Entonces, independientemente de encasillar, ¿no? A alguien de, oye, eres emprendedor social, nosotros ya decimos como empresas de impacto o empresas con propósito. Ahorita creo que ya hay como como dicen aquí en Guatemala, un chirmol, ¿no? Hay como una mezcla de conceptos. Yo no estoy seguro que alguien te pueda decir, mira, esto es esto y de eso se separa, eso es empresa social, esta es empresa de impacto, esta es empresa de propósito, esa es empresa de triple impacto que se usa mucho en Sudamérica. Al final del día, creo que lo que nosotros hemos hecho en Alterna ha sido intentar quitar esa etiqueta y básicamente nosotros tenemos dos ejes básicos. Siempre y cuando haya una entidad que quiera ir de menos a más en dos dimensiones, en cuanto a su sostenibilidad de modelo de negocio, es decir, de pasar de grants hacia modelos de generación de ingresos, ahí está Alterna. Y la otra es siempre y cuando una entidad, que también puede ser una cooperativa, una asociación, incluso una ONG, que quiera pasar de menos a más impacto, ahí estamos. Entonces, independientemente de la etiqueta que le pongas, porque ahí nos perdemos en cuestiones conceptuales que creo que no vale la pena, lo que es importante para nosotros es apoyar, como nosotros llamamos que el impacto es un journey, el impacto es un camino. Entonces, en Alterna lo que planteamos es, estamos dispuestos y estamos aquí para acompañar ese modelo de impacto y de modelo de negocios. Y ese es nuestro quehacer de todos los días. Lo primero que yo diría es, a tu pregunta, quitarse etiquetas, porque a veces no ayudan. Y yo creo que la gente tiene que estar consciente de cuándo ayudan y cuándo no. Y luego otra que también creo que ese es ya es hasta un cliché, pero igual lo voy a decir, es que se obsesionen con el problema. Esto ya está dicho y recontradicho, pero es real. Es decir, obsesiónate con un problema y conéctate con cómo tú puedes ser bueno o buena para solucionar ese problema. Y ahí es donde creo que está esa base. Yo sé que ya está muy dicho, pero seguimos y seguimos y seguimos viendo que hay gente que está enamorada de su solución. Entonces hay veces que la realidad, el mercado, los clientes, el financiamiento, parece que los están bloqueando, porque dicen, no, es que mi solución y mi solución y mi solución, y muchas veces no tienen tan claro cuál es el problema que quieren solucionar. Y específicamente para un emprendedor, emprendedora social, de impacto, con propósito, como le quieras llamar, ese es un tema fundamental que yo creo que tiene que existir siempre. Quitar la etiqueta. Entre más hablemos de que que es usual, de que es normal, de que, no sé, quizás esa no sea la palabra, pero que tu emprendimiento tiene que velar siempre ir de menos a mayor impacto y que sea la lógica y que sea lo estándar, permite abrir esa posibilidad a que eso es precisamente lo que Alterna en el futuro. Dina, ¿cómo preparar a esos docentes de primeras infancias, a esos docentes de secundarias, a preparar a esta gente del futuro, a esta gente que quizás va a emprender o que va a querer participar de estos modelos distintos de emprendimiento, de corporación? ¿Quieres agregar algo, Álvaro? Quiero agregar que justo ahí conectando con la última parte de lo que decía Daniel, Dina, yo creo que se nota que tienes clarísimo ese problema y tu solución un poco es lo que en este momento estás viviendo, pero esa solución puede evolucionar, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tú ves alrededor de eso, ¿no? De lo que depara el contexto, el mundo, bueno, lo que está sucediendo, ¿no? Gracias. Ok, ¿cómo preparar a estos docentes? De verdad, suena así como muy
muy amplio, pero en una palabra yo te diría juego. Lo que pasa es que de repente los sistemas educativos son tan rígidos y tan poco imaginativos que no permiten que nadie se salga ni tantito como a reimaginar, a crear, a poder ir más allá de lo que los requisitos, de las demandas que inundan y ahogan a las maestras y maestros. Entonces, yo te diría, si en la manera como aprenden docentes a ser docentes estuviera, digamos, a lo largo y ancho de todos los ingredientes el juego, sería una historia muy distinta para el mundo, para la niñez, para la juventud, porque nos enseñan a que tenemos que dejar de jugar muy pronto, que es extra, que es una pérdida de tiempo, que no nos va a llevar a nada bueno. Puedes jugar después de hacer la tarea, puedes jugar cuando ya no tienes nada que hacer, ¿no? Y realmente el juego es el canal, es el vehículo más poderoso para poder despertar la creatividad, para mantenerla, para enriquecerla, para poder trabajar con otros, para pensar de formas distintas con las que a lo mejor no estás de acuerdo, pero puedes llegar a crear puentes que nunca te hubieras imaginado. Y esto tiene todo que ver con la agencia. O sea, tú que estás muy conectada con Ashoka, todos somos agentes de cambio, ¿verdad? Pero todos somos agentes de cambio y tiene que ver con tu capacidad de juego. Yo lo relaciono directamente con la capacidad que tienes para encontrar distintas luces al prisma, distintas formas de entender la misma situación y quitar etiquetas, como dice Daniel. De otra manera, casi que necesitamos etiquetas porque nos han condicionado con etiquetas. Y este es uno de los principales obstáculos para poder atender a las realidades que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo incrementalmente. Los retos que estamos viendo en el mundo no van a poder ser atendidos ni en silos, ni en forma de etiquetas, ni en forma de cajoncitos, porque eso no responde a la realidad y cada vez menos. ¿Cómo formar a maestras y maestros? O sea, en una palabra otra vez, yo te diría juego. Y obviamente, podríamos hablar aquí, como dice Daniel, en otra sesión completita de por qué el juego y cuáles son los estudios científicos detrás de lo que genera el juego en el ser humano y las posibilidades que abre. He tenido la oportunidad de crear un taller para docentes luego de mi estudio de nuevas economías y además en temas de teoría U. Y cuando hablo con las docentes durante el taller y hacemos plasticina y cortamos cartón y traemos todas estas actividades, y no está de lejos el camino del emprendedor a traer estas actividades lúdicas y manuales. Las docentes dicen, y hablo en las porque la mayoría son mujeres, las docentes dicen, qué bonito hacer esto en las capacitaciones. Los docentes no juegan y el emprendedor también, trayéndolo acá, se olvida del camino lúdico para poder trabajar su autoliderazgo y para poder trabajar desde las perspectivas de ver las cosas de una forma diferente. Pero si los docentes no juegan y no ven también y disfrutan también de ese proceso lúdico de activación, no lo van a ver con otros ojos y van a transmitir el conocimiento de la misma manera en la que les es transmitido. Estas son como mis reflexiones después de escucharte, Dina, y de incorporarlo mucho a talleres y cosas que tengo hasta ahora. Y tenía una última pregunta que era sobre cómo fomentan el desarrollo potencial con las personas con las que trabajan, pero creo que han ido respondiendo eso. Fomentar el desarrollo, según lo que has dicho, Dina, es jugando, y lo que has dicho, Daniel, ha sido quitando las etiquetas. ¿Creen que habría que agregar algo más allí? Pues a ver, de parte del juego, o sea, el juego es como el concepto, si se llevan algo de mi participación que sea que se incorpore más el juego en la vida de las personas, pero también juego cae en un lugar en donde parece que es como hasta algo inconsecuente, ¿no? Pero realmente encapsula o alberga una gran profundidad y un trabajo extraordinario de poder salir de tu zona de confort, de ir más allá, de realmente volver a conocerte, de entender, de encontrar a la educación desde otro punto de vista. El juego es cosa seria. Y yo añadiría, y eso está relacionado con el juego, pero yo también pondría el concepto de confianza.
¿verdad? Y que también tiene que ver con el tema como de capital social, es decir, confianza en todas sus dimensiones, autoconfianza, confianza en el futuro, confianza en tu equipo, en tus clientes, en tus proveedores. Y eso concretamente en América Latina creo que es un tema súper importante, ¿verdad? Y sí creo, y ahí no sé, Dina es la experta, pero sí creo que el juego estará bastante relacionado con el tener más confianza. ¿No? Tú ganas confianza después de que juegas, entonces todos tendríamos que jugar más independientemente de lo que hacemos. 100%. Sí, o sea, y de hecho está totalmente relacionado porque juegas y exploras y te conoces y conoces a los demás y conoces a tu entorno. Y es un tema de exploración constante que te permite ir yendo más allá de lo conocido, de lo que a lo mejor te da miedo, a lo mejor lo pruebas y entonces descubres y te das cuenta de muchas cosas que puedes aprender. Por eso decía, el juego es un canal, es un vehículo para cualquier objetivo de aprendizaje. Es el cómo y es el qué y el por qué. En el juego está modelo de la experimentación que se habla mucho en emprendimiento, del prototipado, de obtener resultados a través del error, ¿no? Y creo que el juego te libera de la presión de tener que ser exitoso a la primera. Cuando jugamos no estamos pensando en una competencia, estamos simplemente pasando el rato, ¿no? Exacto. Una de las características de aprendizaje a través del juego es la iteración. Estaba pensando en esta película, no sé si han visto, del personaje que se muere y reinicia el día todos los días y cada día hace las cosas mejor y esquiva las balas y sabe dónde va a caer una trampa, esto, y es como que esa es la representación del juego. Creo que la cultura gamer tiene mucho de eso. Totalmente. Iba a comentar que, relacionado con la primera pregunta que nos habían hecho un poco de como de los orígenes de Dina y mío, Dina y yo jugamos mucho, que a veces teníamos un juego que hasta jugábamos a ser hermanos. Entonces, fíjense los metaniveles ahí de las cosas que nos inventábamos a los 5 o 7 años. Fue un denominador común o sea, jugamos mucho. Sí, interminables sesiones de juego de todo tipo, de las luchitas, de los hermanos, voltear la sala al revés y hacer naves espaciales con sábanas, incluso hasta hacer pasteles. Daniel decía que él no había tenido historia de emprendedor. Yo pensé que él hacía pasteles y vendía pasteles en un momento de su vida, muy jovencito, y de repente yo también quería copiarle, obviamente, y también me ponía a hacer pasteles con él. O sea, es que se convertía en mundo de mundos. Valiosísimo, porque además te generan las ideas de emprendimiento desde muy chiquito, desde muy chiquita empiezas a sembrar allí. Muchísimas gracias, Dina y Daniel. Creo que lo puedo resumir como que son dos caras de una misma moneda, de una misma familia, una misma línea ancestral, donde el liderazgo social se combina con visión, con innovación, con compromiso con la comunidad y una convicción profunda de que es posible crear impacto positivo a gran escala. Muchísimas gracias por compartir estas historias. De verdad, muy felices de tenerlos en el podcast hoy. Muchas gracias, Carol y Álvaro. Muchas gracias. Gracias, Carol y Álvaro. Gracias. Hasta pronto. Me llevo una admiración profunda y he disfrutado muchísimo ver la admiración también que se ve que se tienen entre ustedes y cómo han retroalimentado para cada uno emprender y generar impacto de diferentes sitios. En verdad, espero que ese mismo mensaje le llegue a muchas personas y tengamos un efecto multiplicador. Gracias por estar aquí, por aceptar el llamado a este podcast, a este emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias y todo el éxito para ustedes también.